Bien, bienvenidos todos a la segunda sesión de toxicología en la conferencia sobre plaguicidas. Bienvenidos todos. Me gustaría dar la bienvenida a los ponentes. Voy a pedir al primer ponente que venga aquí. Sofía Morcel trabaja en SIL aquí en España y nos va a hablar sobre cómo trabajar con los agricultores para proteger a las aves. Tienes la palabra. Muchas gracias. Me gustaría dar las gracias a la organización por este foro. Como ha dicho Danielo, me llamo Sofía Morcel, trabajo para SEO BirdLife, es una ONG que trabaja en la protección de la naturaleza en España. En esta sesión quiero hablar de plaguicidas y agricultura respetuosa con la vida animal. Como todos sabemos, los plaguicidas, los productos agroquímicos protegen a los humanos de distintas enfermedades y son conocidos por su capacidad de causar distintos efectos negativos en la salud y en el medio ambiente. Sabemos que algunos plaguicidas perturban la cadena alimentaria, tienen impactos negativos en insectos y aves y tienen impactos negativos en el medio ambiente y hábitats esenciales para algunas especies de aves y suponen un riesgo para su conservación. SEO BirdLife está muy preocupada por el impacto ambiental del uso extendido de los plaguicidas y pensamos que si deben utilizarse, debe realizarse con sujeción a un control adecuado de una manera específica y con respeto al medio ambiente. Por otro lado, estamos viviendo una crisis de biodiversidad y hay múltiples amenazas para nuestra vida animal, incluyendo pérdidas de hábitat, contaminación y cambio climático. En torno a 1 millón de especies se enfrentan a la extinción en todo el mundo. La población de aves y animales de hábitats agrícolas en Europa ha disminuido un 68% desde los años, un 4% desde los años 90. Tenemos que aumentar el apoyo para los agricultores para que faciliten esto a gran escala y se proteja a las personas y a la naturaleza. Pero, ¿cuántos plaguicidas se utilizan en España en la agricultura? La gran mayoría de los plaguicidas en España se utilizan en la agricultura. Esta tabla no funciona. Esta tabla indica los datos disponibles de las áreas tratadas en general de cultivos arables en España por tipo. La tabla muestra el número de hectáreas tratadas con plaguicidas que ha aumentado un 4% en los últimos 8 años. No es mucho, pero si vamos a esta otra tabla, aquí se muestra la cantidad general de plaguicidas por hectárea utilizados en cultivos arables a nivel nacional entre 2011 y 2019. Estos datos muestran los plaguicidas por hectárea en España, que han aumentado un 57% en los últimos 8 años, y eso es bastante. También, si comprobamos las verduras, vemos aquí que ha aumentado mucho en los últimos 8 años. Uno de los casos prácticos que queríamos presentar aquí está relacionado con 2 especies de aves distintas, la perdiz roja y la perdiz pardilla. En el primer experimento con la perdiz roja o rojiza, este experimento ha mostrado que la mortalidad de las crías era un factor clave. Y esto tiene que ver con la cantidad de insectos disponibles para alimentarse. El número de crías
está relacionado con el número de pesticidas y varía mucho dependiendo de si se han utilizado pesticidas o no. Tenemos otro estudio, otro experimento con la perdiz gris o la perdiz pardilla. Los científicos querían verificar si los herbicidas y fungicidas utilizados en los campos de cereales podían reducir la supervivencia de las crías de esta ave. Vieron que con la eliminación de los plaguicidas, para ellos se necesita activar sistemas para eliminar tóxicos en nuestro organismo, y eso quiere decir que esos recursos no pueden dedicarse a otras funciones como el crecimiento. Utilizaron dos grupos distintos de crías, un grupo de crías alimentadas con granos ecológicos y otro con granos convencionales, tratados con pesticidas, con plaguicidas. El grupo alimentado con granos convencionales vieron que en comparación con los biológicos, los convencionales tenían un menor tamaño de las crías, teniendo en cuenta el índice de masa corporal, a los 24 días de edad. También estas crías tenían un hematocrito más bajo. Entonces, en conclusión, los científicos vieron que las crías alimentadas con granos o cereales convencionales, en los que se habían utilizado plaguicidas, la masa corporal era inferior y su salud también era peor en comparación con aquellas alimentadas con cereales ecológicos. En este otro caso práctico, y me disculpo porque no sé por qué, pero las letras no se muestran muy bien aquí, debe ser el tipo de fuente que estoy utilizando. En este proyecto europeo en el que estamos trabajando en estos momentos, que se llama Olivares Vivos, esto es un proyecto en curso, estamos trabajando con agricultores que utilizan sistemas respetuosos con el medio ambiente. Después de 5 años de proyecto, hemos visto que los agricultores tuvieron unos momentos de ansiedad al principio porque no sabían muy bien cómo el proyecto les iba a ayudar a tener mejores cultivos y también un buen producto al final. Pero vieron que los rendimientos de los cultivos son un poco inferiores ahora, pero las pérdidas evitadas se han compensado por cuánto han ahorrado a la hora de producir la comida. Y algo importante, y es que su explotación es más resiliente a las fluctuaciones del clima y del mercado. Uno de los factores más importantes que hemos visto en este proyecto, conocido como Olivares Vivos, es que hay más especies de polinizadores, tenemos un control de plagas mejor de los cultivos, también los agricultores han invertido menos en plaguicidas y también uno de los agricultores con los que trabajamos recientemente han ganado un premio internacional de aceite de oliva. La empresa aumentó su prestigio internacional también. Tenemos distintas conclusiones. La primera es que SEO Birdlife está muy preocupada por el impacto ambiental causado por el uso extendido de plaguicidas. Si deben utilizarse, debe ser con cuidado, de una forma muy específica y con respeto al medio ambiente. Pedimos
un objetivo de reducción nacional del uso de plaguicidas en España. Esto debe implicar la creación de un organismo independiente que fomente que los agricultores mejoren la salud natural de nuestro campo. Y esta organización debe implementarse con la ayuda de las ONG ambientales como SEO BirdLife y debe fomentar iniciativas como los sistemas de formación gratuitos y eventos. También necesitamos un mejor apoyo para un enfoque de manejo de plagas integrado donde se utilicen solo los plaguicidas como último recurso. Y a este respecto, este paso es muy importante en el manejo de los plaguicidas. Hemos visto en España que algunos de los plaguicidas vendidos no están registrados todavía. Y si están registrados, esto permite a las autoridades determinar qué productos se pueden utilizar y con qué fin. Y también hace posible el control de su calidad. También es importante controlar o ser consciente del papel importante que un ecosistema sano puede desempeñar en la agricultura. El uso de pesticidas amenaza la sostenibilidad a largo plazo de la producción alimentaria. Debe fomentar un entorno sano. Y por último, nos gustaría fomentar los acuerdos de gestión medioambiental, no solo en España, sino en toda Europa, con el objetivo principal de reducir el riesgo del uso de plaguicidas en el medio ambiente. Esta puede ser una forma efectiva de apoyar a la agricultura sostenible. Muchas gracias. Y también, si tienen alguna pregunta, pueden plantearla ahora o pueden mandarme un correo a esta dirección que muestro en pantalla. Gracias. Ha dicho que sería importante fomentar el manejo integrado de plagas. Hay dos maneras de hacer esto, o empujas o tiras. En Suiza hemos tenido mucho éxito con la agricultura ecológica y el IPM. El principal motivo es que en mi país tenemos dos empresas alimentarias muy grandes, Micros y Coop. Y Coop hace 30 años tomó una decisión estratégica. Querían fomentar la producción ecológica y tienen un 40% de cuota de mercado, así que es una decisión muy importante. Y Micros, 10 años más tarde, se vio forzada a tomar una decisión similar. Dijeron, bueno, no vamos a utilizar ecológico, sino IPM. No sé si en España hay gigantes minoristas similares, pero quizá subirlos o incorporarlos al proceso, decirles podemos tener un mejor precio, podemos proporcionar un apoyo en esta transición a la producción ecológica, vais a tener un aliado muy importante que os va a ayudar a esto que vais a hacer. Muchas gracias. Sí, tenemos grandes minoristas aquí en España, pero en lo que según me consta, creo que no han implementado estos cambios. Quizá mi organización tiene que trabajar con estos minoristas para hacer esos cambios en el futuro. Simplemente hágalo, quizá no va a funcionar la primera vez, pero la quinta sí. Creo que es una buena idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy impresionado por la presentación. Son muy racionales, muy correctos en su análisis. Mi pregunta es, en España esto tiene sentido, pero ¿cuáles son las barreras que impiden la difusión entre los agricultores? ¿Cuáles son las principales barreras? Creo que una de las barreras más importantes que tienen es que no tienen la información disponible. Por eso, queremos abrir a los agricultores a una especie de nueva ONG
No sé si la posibilidad correcta sería una nueva ONG, una organización, alguna organización donde puedan estar conectados, donde puedan recibir información y donde puedan cambiar y utilizar menos plaguicidas en el futuro. También creo que parte de los agricultores ahora tienen miedo de implementar este cambio en el futuro. Creo que uno de los motivos es que no tienen suficiente información para dar ese paso. Me gustaría presentar a nuestra segunda ponente, Ana María Llaneta, de la Universidad de Teramo, en Italia. Buenos días a todos y a todas. El estudio que voy a presentar hoy tiene que ver con las evaluaciones toxicológicas de glifosato en las primeras etapas de vida del pez cebra. El glifosato sabemos que es un herbicida foliar sistemático no selectivo post-emergencia. Sabemos que es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial a día de hoy. Opera a través de la enzima EPSPS y lo inhibe. Vemos una pérdida de los aminoácidos esenciales. Esta sería la primera forma. La segunda manera es a través de la alteración de la fotosíntesis clorofílica. Y la tercera manera es a través de la acumulación de los productos tóxicos. El objetivo de este estudio era investigar los potenciales efectos del glifosato en el desarrollo de las primeras fases de vida del pez cebra. Utilizamos este modelo porque es una excelente herramienta para estudios experimentales. Y tiene que ver con la toxicidad de los contaminantes medioambientales. Las primeras etapas de vida del pez cebra utilizados en el laboratorio se utilizaron a través de las instalaciones de la Universidad de Teramo. La cepa que se utilizaba era la cepa AB y se utilizaba a través de un sistema de recirculación del agua. El día en el que se empezaron a hacer los laboratorios, los grupos se colocaron en tanques de reproducción y se recogieron los huevos a la mañana siguiente. Se llevaron a cabo las pruebas de toxicidad aguda en embriones de peces de conformidad con los estándares y el objetivo de esta prueba era evaluar la toxicidad aguda del glifosato en las primeras etapas de vida del pez cebra. Las concentraciones que se probaron eran 25, 50, 100, 110, 125 miligramos por litro. Se hizo un control tanto negativo como positivo. Los embriones seleccionados se reemplazaron en la solución y hubo 20 embriones que fueron probados para cada uno de los tratamientos. Las primeras etapas de vida del pez cebra se observaban a diario hasta 96 horas con un microscopio óptico invertido para considerar 4 alteraciones letales: la coagulación del embrión, la falta de desprendimiento de la cola del saco vitelino, la falta de la formación de somitas y la ausencia de pulso cardíaco. Después de este periodo de exposición se calculó la dosis letal de 10, 20 y 50. También los efectos subletales y el análisis histológico. Para los análisis histológicos vemos que hubo larvas que sobrevivieron con 96 HPF y distintas concentraciones.
Estas concentraciones se fijaron con formol moderado neutral a 10% durante 2 horas y luego vemos también la hematoxilina y se visualizaba con un microscopio óptico. Los resultados de estas pruebas de toxicidad aguda en embriones de peces se calcularon después de 96 horas post-fertilización. Vemos aquí los resultados, 95%, sería 85, después 98 y 122, el último resultado que vemos aquí en rojo. En lo que respecta a los puntos finales toxicológicos, vemos que hay distintos estudios de conformidad con nuestros resultados. De hecho, en el primer estudio, la dosis letal de 50 era más baja que en nuestro resultado. Esto se debe a que en este estudio utilizaron distintos químicos, pero en el segundo estudio, con el periodo de 96 horas postfertilización y 50 miligramos por litro, ahí era un 20% de conformidad con nuestros resultados. Además de estos puntos toxicológicos, evaluamos asimismo las alteraciones subletales. Solamente para algunas concentraciones. Y en la concentración de 100 a 110 miligramos por litros, las larvas mostraban un edema pericárdico y alteración del flujo sanguíneo y de la estasis sanguínea. Además, hubo un gran número de larvas de pez cebra que mostraron una cabeza más pequeña que en el control negativo. Es posible observar en la imagen C cuál sería el tamaño normal de la cabeza y en la imagen AB vemos esta cabeza más pequeña y el aumento de la región pericárdica, que es la zona donde se aplicó el glifosato. En lo que respecta a la cardiotoxicidad, y de acuerdo con distintos autores, vemos que esta alteración puede estar relacionada con la disregulación del factor potenciador de los miocitos 2. En cuanto al tamaño más pequeño de la cabeza, en esas larvas expuestas a glifosato, vemos que estas alteraciones sugieren una implicación neurológica. De hecho, de acuerdo con distintos estudios, esta alteración podría estar relacionada con una reducción de genes esenciales para el desarrollo normal del sistema nervioso central, como por ejemplo el PAX2, PAX6, OTX2, EPHA4. El objetivo de cara al futuro será evaluar la alteración de la regulación de estos genes. Aquí vemos los resultados de los análisis histológicos. Esto confirmó los resultados de las pruebas FET. De hecho, un 80% de los embriones que habían sido tratados con glifosato a concentraciones de 100 y 110 miligramos por litro mostraron un edema pericárdico más alto y microvacuolas hepáticas difusas. Además, es posible observar en estas dos secciones que esto es lo que se produjo. En conclusión, en el estudio pudimos confirmar la toxicidad del glifosato en las primeras etapas de vida del pez cebra, con las concentraciones de prueba. Vimos también que el glifosato se afirma como algo que es seguro para los humanos porque no tiene esa enzima EPS, pero ha habido distintos estudios que han demostrado que hay muchos microbios que tienen esa vía y este aspecto puede presentar riesgos para la microbiota humana. Finalmente, el objetivo de cara a futuros estudios sería evaluar los efectos a largo plazo del glifosato. Muchas gracias por su atención.
Enhorabuena por el trabajo, pero teníamos una duda, que es a los peces cómo se le introduce o cómo les metéis la toxicidad del glifosato. ¿Cómo hacéis esa primera prueba para incluir el glifosato en el bichillo? Okay. En primer lugar, puedes hacer una recerca en el web para encontrar otros estudios Bueno, en primer lugar hacemos una búsqueda. Lo que hicimos fue hacer una búsqueda en la literatura donde se evaluase esa toxicidad aguda en los peces cebra. Se hace una prueba para probar las distintas concentraciones y después se lleva a cabo el test FET, es decir, toxicidad en embriones de peces. Ese es el método que se siguió. El señor Ahmad Madavi nos va a hablar del uso de plaguicidas altamente peligrosos en la Unión Europea comparado con Irán. Después de muchos años de trabajar con plaguicidas, en años recientes se ha hablado mucho sobre un nuevo grupo de compuestos que se llaman plaguicidas muy peligrosos, HHP. Tienen efectos agudos y crónicos en distintos sistemas vivos. Hemos trabajado mucho desde hace unos años para intentar erradicar, o no erradicar, porque esto es muy difícil. Creo que es sí. Estos son los temas que voy a cubrir en este poco tiempo que se me ha asignado. Hay muchos problemas con los pesticidas, especialmente con los HHP. Y vamos a hablar de estos compuestos. Llevan hablándose de ellos en Cambridge desde 2019, antes del coronavirus. Todos los días estaba allí, tenía que hablar de estos compuestos y cómo gestionarlos. Y fue muy difícil. Hay muchos problemas, como se puede ver. Básicamente yo soy un toxicólogo de insectos. Estudio la vida de los insectos en Canadá y en otros lugares. Lo hice durante mi doctorado. Y estudié a estos animales que llevan millones de años sobre la Tierra y su relación con las plantas. Y vemos cada vez la población de insectos se está reduciendo y debe ser superior a la población humana, pero hay muchas familias que están desapareciendo del planeta. Y esto es un gran peligro. Las abejas. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de las abejas y los polinizadores. El problema es que los plaguicidas, los compuestos peligrosos de los plaguicidas, en los países en desarrollo el manejo, la gestión es distinta. En el mundo desarrollado se están utilizando muchos plaguicidas y la gestión es buena, pero hay muchas personas que mueren por malas infraestructuras, según decimos. Y esto está causando mucho daño a las personas, los animales y el medio ambiente. Esto es algo en lo que he trabajado en muchas conferencias. Llevo 20 años hablando de esto. Se han producido grandes desastres como el de Bhopal. Hemos tenido desastres también en Irán, en Perú, volvió a pasar en Bihar, en la India.
niños que mueren por estos compuestos tan peligrosos. Y hay agencias internacionales, la FAO, la OMS, que están intentando gestionar esto, pero realmente tienen que considerar, como digo muchas veces en mis presentaciones, los problemas de estos compuestos en países en desarrollo de manera separada, incluso con una regulación separada y una gestión separada, porque es distinto. Porque si no, no funciona. Y todos los días, como dije ayer en otra sesión, estos compuestos aumentan año tras año. Se está hablando mucho sobre los HHP porque se sabe que son productos peligrosos. Se están dividiendo en 5 grupos. En Cyclum lo estamos analizando. Llevo trabajando desde 1972 en los pesticidas, ya 50 años. Y ahora tenemos nueva normativa. Hemos hablado mucho sobre los plaguicidas y las cuestiones de género, las mujeres. Incluso, aunque dicen que en los hombres el esperma está viendo reducida su calidad, pero el principal problema es para las mujeres. Los debates se centran en las mujeres. Ha habido un estudio, hay un grupo de estudio en Alemania, el doctor Hennety y otros están hablando de ello y yo he sido parte de ese grupo de trabajo. Yo mismo he estado expuesto a estos compuestos. He estado cerca de morir. Cuando empecé a trabajar para mi investigación, esto fue hace 50 años, eso fue 10 años después de que se alertara sobre estos compuestos. Yo estaba en Irán, en muchos países en desarrollo, en esos momentos no había nada sobre el medio ambiente y estábamos expuestos. Yo estaba expuesto porque hacía muchos experimentos con cultivos y trabajaba para profesores que tenían relaciones con las empresas. Ahora no, pero las empresas tenían buenas actividades en Irán. Trabajaban mucho, pero con materiales peligrosos. Cuando digo buenas me refiero a que eran de gran tamaño. Había trabajos en campos de algodón y yo estaba allí. Grandes llanuras. Tenían una gran anchura y cientos en el norte de Irán contaminaban el suelo con todo tipo de COPs. El torbellán, entre otros compuestos, era una mezcla de DDT y paratión. Y toxafen. Y ahora el suelo ahí está muy contaminado. Por eso quería hablar de esto. Es el noreste de Irán, cerca de Turkmenistán. Esto es hace 45 o 50 años. Hay mucha contaminación. En los últimos años he dado charlas en China y otros lugares. He vivido en Mazandan, cerca del mar Caspio. Es una ciudad muy bonita. El convenio de Ramsar empezó en el 72, hace más de 50 años. Vamos, intentábamos ver cuánto daño llegaba a los humedales desde esos campos de arroz.
En Toledo, aquí es una ciudad muy bonita, hablamos en una conferencia. Esta persona antes ha hablado de los animales y yo en ese momento hablé de todos los animales que estaban en peligro. Tenemos una ciudad en Mazandarán es el matadero de las aves migratorias, porque estas aves vienen en invierno, se ven expuestas y mueren. 10 millones vienen y se van solo 5 millones. Pero todos sabemos ahora lo que está pasando en Irán. A mí no me da miedo decirlo. No se está haciendo nada, solo cosas religiosas. Estamos en una situación muy mala. Y da muchas conferencias, estas son algunas de ellas. Esta es la de Toledo, la charla que dimos ahí sobre la exposición. Los insectos están desapareciendo. Los insectos, por ejemplo, como comida de las aves. Y esto está afectando a la población de aves. Muchos de estos elementos he trabajado con ellos. He realizado análisis de distinto tipo. He realizado distintos trabajos experimentales sobre el terreno. El diacinón se supone que debería haber desaparecido, pero está volviendo. Siempre se puede encontrar sobre el terreno. Y el alticarbo es un material muy peligroso. Y lo encontramos en 2.000 gramos por kilogramo. He preguntado antes a esta persona el análisis de la toxicidad. Hemos creado un programa que después se utilizó en Estados Unidos. Los insectos están desapareciendo y se está hablando mucho de ello. Los polinizadores están desapareciendo por envenenamiento. Esto se ha planteado hoy, el espesor de la cáscara del huevo. Esto es una imagen que he sacado de mi Facebook. Hay productos que desaparecen y vuelven a aparecer en el mercado iraní y en toda la región MENA, el Oriente Medio y Norte de África. Es el lugar que se puede ver, si vamos a Google, podemos ver que el color es distinto, todo está cubierto de polvo y todo el mundo piensa que va a desaparecer, pero en 30 años no va a haber nada, ni Arabia Saudí ni Irán, por la desertización que está empeorando mucho. Arabia Saudí está haciendo un buen trabajo ahora, pero nada en Irán, desafortunadamente. Esto es del Golfo Pérsico. Yo no he descubierto esto es algo que ya estaba allí hace unos 200 años. Alguien lo trajo a Irán, a las islas del Golfo Pérsico, y yo lo he cultivado, he planteado cientos de estas plantas que es un plaguicida natural muy bueno. Esta es la primera especie en el planeta y se puede ver en internet. Irán exporta este problema, está volviendo. Hemos visto que la normativa se queda en la frontera. Vemos que hay buena normativa en Europa y el Reino Unido. Bueno, tendría que acabar ya. Uy, bueno, me estoy quedando sin tiempo. No está llegando la normativa a los países en desarrollo y ahí tenemos malas situaciones. Lo que quiero decir con todo esto es la certificación y las licencias. La primera recomendación
Como se ha mencionado antes, en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, yo ya lo he dicho, necesitamos certificaciones y licencias mediante un sistema seguro en los países en desarrollo. Hemos hablado mucho con la FAO de estas cosas. Esperemos que estas cosas se produzcan pronto. En la conferencia de Toledo hablamos de los rodenticidas de coagulación de segunda generación, anticoagulantes de segunda generación. Afecta a los roedores y a otros pájaros también. Es una situación peligrosa. Y aquí incluimos las recomendaciones. Se pueden encontrar online si buscan con mi nombre u otras cosas en Google. Algunas de estas recomendaciones están ahí y todos los debates sobre los HHP en el foro de plaguicidas. También los productos químicos, la contaminación o el envenenamiento por plomo. El plomo se encuentra en nuestros humedales y esto lleva al envenenamiento de los pájaros y esto se debe a las balas utilizadas en la caza. Me disculpo porque necesitaría realmente más tiempo para contar todo esto. Estas son preguntas de lo necesario en los países en desarrollo para mejorar la situación. Un problema es que la FAO, la OMS no están dando oportunidades. Conocemos el problema en los países en desarrollo. Mañana debería ir a Nairobi pero al gobierno ahora no le interesa, solo le interesan los asuntos religiosos. Si damos una oportunidad a las personas implicadas en la ciencia, me gustaría dar las gracias especialmente a John, me ha ayudado mucho. Estamos comunicándonos desde hace 20 años. Hace unos años no pude venir a esta ciudad, que es un lugar muy bonito. Y yo también soy fotógrafo. Gracias por haber hecho esto posible para mí. Hay más cosas aquí. Quizá una imagen de Irán. Esta es mi sociedad. Hace 20 años me retiré de aquí y he estado trabajando en equipos globales. Muchas gracias. Thanks. Thank you. Tenemos otro ponente de Italia, Marco Minacori, de la Universidad de Sapienza en Roma. Buenos días a todos. Soy Marco. Hoy voy a compartir con ustedes algunos resultados que espero que nos puedan servir como base molecular para hipotetizar sobre una remediación para el cuerpo humano para aquellas personas que viven en zonas contaminadas y sobre todo expuestas al beta-HCH. Bien, en Italia tenemos 42 zonas contaminadas, denominadas contaminadas de interés nacional. Una de estas zonas es el Valle de Sacco, justo muy cerquita de Roma. Aquí el problema medioambiental de este valle surgió en el año 2005, cuando hubo 25 vacas que fallecieron tras haber bebido agua del río Sacco. Después se hizo una investigación y el Sistema Nacional de Monitoreo sobre Residuos Químicos descubrió que había muchísimos plaguicidas, tanto en la sangre como en la leche de las vacas que estaban criándose
en esta región del Valle del Saco. Se observó sobre todo el beta-HCH. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar ya del beta-HCH. Y, en definitiva, el beta-HCH junto con los otros isómeros son subproductos de la síntesis de los isómeros gamma, también conocido como lindano. Tanto el alfa, beta, gamma como delta son residuos. Y en Italia dejamos de producir en el Valle del Saco, dejamos de producir lindano en los años 60. Pero el legado sigue todavía presente, tanto en el suelo como en la población, sobre todo con el isómero beta-HCH. Aquí tenemos otra imagen del río Saco. Al final, una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí podemos ver cuál era el estado de este río. Es una foto que se tomó en 2018. En mi grupo de investigación publicamos el primer artículo hablando de la proteína TAT3 como una proteína hub de los caminos señalizadores de células celulares. Eso fue en 2018. Después, en 2020, publicamos otro artículo donde hablábamos del beta-HCH y los objetivos celulares, y después en 2021 demostramos que el beta-HCH puede impulsar fases posteriores de carcinogénesis y progresión. A partir de la literatura podemos entender que el trabajo científico se centra especialmente en la remediación medioambiental del beta-HCH. Pero, claro, ¿qué pasa con aquellas personas que se han visto afectadas? Personas que viven en zonas contaminadas de beta-HCH y que seguramente tengan este isómero en su organismo. Bien. Se necesitaba poder modular las actividades del HCH, las actividades biológicas, algo que fuera asequible, que estuviera ampliamente disponible para todos y que tuviera un bajo impacto en el medio ambiente. Y la respuesta para todas estas características, para todos estos criterios, la podíamos encontrar en compuestos naturales que están presentes en nuestras dietas. Según nuestros datos, sabemos que el beta-HCH ejerce muchísima actividad celular. Sabemos que tiene un impacto en el ciclo celular y en la apoptosis, induce también el estrés oxidativo con el metabolismo energético, y sabemos que es un disruptor endocrino para absorber la activación de los receptores androgénicos. Vemos asimismo que es un activador de vías oncogénicas, como por ejemplo la activación de las proteínas oncogénicas. Entonces, analizamos en la literatura si había compuestos naturales que pudieran modular todas estas características, toda esta actividad celular. Y vimos muchísimos compuestos, pues por ejemplo el licopeno, tocoferol, quercetina. Todos estos compuestos que aparecen en la pantalla están presentes en dos elementos muy importantes de la dieta mediterránea y que además son bastante comunes en todo el mundo. Estaríamos hablando del tomate
y de la aceituna. Así que para nuestro experimento decidimos utilizar y tratar desplazamientos con un alimento suplementario patentado que tiene este número, EP285-108, y era con un 98% de tomate puro y un 2% de residuos de aceituna. Preparamos una solución a partir de este suplemento alimentario patentado y en nuestro experimento lo denominamos la solución TOBC, es decir, compuestos bioactivos del tomate y la aceituna. Esta solución está compuesta por los compuestos que vemos aquí del tomate y de la aceituna. La concentración que vimos en nuestro experimento era con beta-HCH y estaba extrapolado a partir de un estudio epidemiológico realizado en el Valle del Saco, de todas aquellas personas que vivían en ese valle. Vemos aquí la concentración experimental de esta solución y la línea celular que utilizamos en nuestro experimento era LNCAP, que son células carcinomas de próstata. Aquí vemos los primeros resultados. En este caso era MTT para evaluar la proliferación celular. El control está compuesto por células no tratadas y si esperamos 48 horas con el beta-HCH podemos observar un aumento de la proliferación celular. Pero si esperamos 3 horas y luego a las 48 horas con el TOBC, que recordamos, el TOBC es el compuesto bioactivo del tomate y la aceituna, vemos que se reduce drásticamente esa proliferación celular. Después observamos la activación de la vía oncogénica. Tenemos la proteína STAT3, es una proteína, y después de la activación vemos el PY795, vemos aquí una translocación nuclear de esta proteína y en el núcleo hay factores de transcripción para muchísimos genes que están implicados en la proliferación celular, migración, invasión, etc. Vemos también la densitometría relativa y en la primera línea vemos que se activa el STAT3. Después en el control, esa activación de la proteína con el tratamiento del beta-HCH. Vemos esa activación del STAT3 y luego si se aplica TOBC y vemos una reducción drástica de la activación de esa proteína. Con esta inmunofluorescencia observamos lo mismo y observamos esa translocación nuclear de la proteína, porque en la primera columna vemos la fluorescencia del núcleo, en la segunda columna la fluorescencia de la proteína y en la tercera columna vemos la fusión de las dos columnas. En la parte de control vemos que el STAT3 está cerca del núcleo. Con beta-HCH vemos esa translocación y por lo tanto esto se reduce con el TOBC, con el compuesto bioactivo del tomate y la aceituna. Luego aquí observamos otros dos receptores, los receptores de andrógenos y de hidrocarburos de arilos. En este caso, la activación de este receptor inducía la translocación nuclear y con el beta-HCH había una translocación nuclear de ambos receptores, que eran las células no tratadas, y después vemos esa translocación nuclear y cómo se reduce. Posteriormente observamos las especies inducidas con beta-HCH y veíamos una reducción. Después hicimos otro ensayo, sería el COMET, el ensayo de electroforesis en gel de una sola célula, y aquí veíamos una fragmentación del ADN. Con este ensayo
que, como se ha explicado, es una electroforesis. Si hay fragmentación, se podría observar como una especie de ola. En ese caso, observaríamos solamente la parte superior y, de hecho, en la parte de control solamente vemos la parte superior del COMET. Después, en beta-HCH, vemos la cola. Eso significa que hay ADN dañado. En el tratamiento con TOBC y TOBC más beta-HCH vemos esa reducción. Posteriormente, observamos la apoptosis celular. Vemos que beta-HCH no induce apoptosis celular. Y con el TOBC, ahí sí que hay apoptosis celular de esas células cancerígenas. El último experimento es una formación de colonias y en este experimento pudimos observar la actividad de las células. Cuantas más colonias hay, más agresivos serán los fenotipos. Y de hecho, si tratamos las células con beta-HCH, habrá un aumento de los números de las colonias. Estos números de colonias, en este caso, se ven reducidos con el tratamiento de TOBC. Como conclusión, en nuestra opinión, el concomitante de remediación medioambiental con una vigilancia sanitaria continua puede promoverse como estrategia de remediación en la población. En este contexto, un uso adecuado de una función alimentaria estandarizada y mejorada puede ser una estrategia atractiva para implementar la protección de la población expuesta. A partir de nuestros datos, vemos que el complejo de TOBC de micronutrientes puede reducir las actividades genotóxicas y carcinógenas de la beta-HCH. Estos estudios in vitro nos brindan una base para poder explorar nuevas estrategias para la protección de las poblaciones afectadas y expuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. Mi pregunta es, ¿hay evidencias de niveles elevados de cáncer o de ADN dañado en la población expuesta? Y mi segunda parte de la pregunta es, bueno, ya sé que en Italia se come mucho tomate y aceitunas, entonces igual la gente ya está protegida, ¿no? No tenemos esas evidencias en la población, desgraciadamente, pero la situación en Italia es un poquito extraña porque no hay una buena gestión de esta situación, entonces no tenemos muchos datos, son datos dispersos en lo que respecta a la población. Y sí, pensamos que el tomate y las aceitunas podrían ser una buena solución, pero efectivamente es algo común. De hecho, el tomate, sobre todo, es un alimento muy común, no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Así que podría ser una forma distinta de observar la remediación. Es muy importante tener en cuenta la remediación en las poblaciones porque vemos que este tipo de compuestos permanecen durante muchísimo tiempo en el cuerpo humano. Está muy bien y es muy importante la remediación medioambiental, eso está claro, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esas personas que se han visto afectadas y que tienen que permanecer con estos amigos, entre comillas, durante muchísimos años? ¿Se me oye bien? Hola a todos. Somos de Kirguistán y vamos a hablar del uso de agentes terapéuticos derivados de plantas y frutos que crecen en Kirguistán para la eliminación de pesticidas organoclorados en el tubo digestivo de las mujeres lactantes. Bien, los COPs, incluyendo los POCs más peligrosos, son un problema importante en áreas rurales. La exposición de POCs está vinculada a porcentajes elevados de distintas patologías en mujeres embarazadas, fetos y niños.
Kirguistán causan distintas patologías como cáncer, hepatitis, encefalopatía infantil, entre otras. Se sabe bien que las sustancias de pectina se utilizan para los ecotóxicos, para eliminar los ecotóxicos, para prevenir distintas patologías. La mayor parte de los COPS, probablemente el 100%, llegan al cuerpo a través del tubo digestivo. Solo hay una manera de eliminarlos del tubo digestivo y esto es un uso teórico de agentes para su eliminación, porque, como saben, los pesticidas o los plaguicidas se acumulan en el cuerpo y no pueden eliminarse de manera natural. Las tomas de leche materna se recabaron de mujeres que contactaron con nosotros sobre en relación con enfermedades de sus hijos en una maternidad y las propias mujeres. Todas las muestras se recabaron con el consentimiento escrito de los participantes. Se prestó especial atención a los casos. En la mayor parte de ellos se realizaron exploraciones y se cubrían todos los gastos de la exploración, del tratamiento, de la eliminación de los COPS del cuerpo de las madres con el uso de distintos agentes. Utilizamos absorbentes con propiedades desintoxicantes. Vamos a hablar de las mujeres. Estas mujeres vienen a nosotros entre 28 y 30 días después del parto. El concentrado utilizado tenía la forma de un té diario, dan 2 cucharadas de té, que son 15 kilogramos por 300 miligramos de agua hervida, cocida o metida en un termo y administrada durante un día. Utilizamos un tinte de raíz dorada similar al o análogo del ginseng, derivado de la Rhodiola rosea, en una proporción de 1 a 10, en una solución de alcohol al 30%. Esta planta crece en la región de las altas montañas con una altitud entre 2.500 y 3.500 metros por encima del nivel del mar. En el distrito de Chon Alai, es el distrito de la región de Osh, en la República de Kirguistán. Este tinte se administraba mediante 25 a 30 gotas 2 veces al día. El ciclo de tratamiento era de 10 a 12 días. Este es el programa que utilizamos para procesar la información. En la tabla 1 se pueden ver los resultados del análisis toxicológico de la leche materna. Las muestras se tomaban antes y después, es decir, había restos o partes residuales en la leche. Trabajamos con 82 madres lactantes, entonces teníamos las muestras de leche materna, unos 10 mililitros, que transportaban al laboratorio en el mismo contenedor en el que se extraían. Así que leche materna, sangre y orina para los estudios. Utilizamos un cromatógrafo certificado con un fabricante ruso. Establecimos el HC alfabeta gamma, PDE, DDT y DDD. Todas las mujeres estudiadas se clasificaron en 2 grupos. El primer grupo, porque esto es un grupo de 27 mujeres, y después tenemos el grupo de control que incluía 24. Las mujeres del grupo 2 no recibieron ningún tratamiento. En el grupo 1
Se utilizaron hierbas para la neutralización y eliminación de los pesticidas del tubo digestivo. Y también se les trató con ácidos grasos de cadena corta. Las personas tomaban alimentos de esa zona ricos en distintas sustancias. Estas sustancias tenían muy buenas propiedades. Tipo de sustancias encontradas en la leche de estas mujeres. El número de muestras era 27 y se encontró HCH en 15 de ellas. El porcentaje es 55,5. DDE se encontró en 24 muestras de leche materna. Aquí podemos ver el nivel de la concentración de cada pesticida y aquí vemos los resultados después del tratamiento. Y aquí vemos los resultados del grupo de control, el grupo 2, que no recibió tratamiento. En la segunda tabla se puede ver el nivel de los COPS en las muestras de sangre. Aquí vemos la misma estructura. Primer grupo, tratamiento. Segundo grupo, sin tratamiento. En sangre, las primeras muestras del primer grupo se detectaron muestras positivas en 9 casos y en 15, en el grupo de control 16 y 12. Después del tratamiento, el número de positivos en muestras de sangre era de 6 y para DDE fue 15. La concentración. En 9 casos se detectó HCH en las muestras de sangre y después del tratamiento se encontró en 6 casos de 22 personas. El DDE se mantuvo al mismo nivel, pero el nivel de la concentración disminuyó. La tasa de detección de HCH en sangre en el grupo de control no se vio modificada, 66,7%, pero el nivel de concentración disminuyó. Hubo un aumento de 15 a 16 puntos, una multiplicación de 15 veces. En la tercera tabla podemos ver las concentraciones en las muestras de orina antes y después del tratamiento. El nivel de HCH en las muestras de orina pasó de 11,1 antes del tratamiento a 22,2 después del tratamiento. Los niveles de concentración bajaron 58 veces. El DDE, 33,3% de los casos antes del tratamiento, 3,7 después del tratamiento. Y solo se encontraron restos de DDE. En el grupo de control, los niveles de HCH y DDE en las muestras de leche materna y sangre eran de 66,7 y en las muestras de orina no se vieron modificadas. En la orina, el nivel de HCH se mantuvo al 50% y hubo un incremento de 12,5 a 16,7. En el grupo 2 no se vieron cambios. En el grupo de control, la detección de HCH y DDE se mantuvo. Hay muchas cuestiones que responder. En primer lugar, en relación con los agentes terapéuticos utilizados. Estos tienen múltiples componentes, contienen sustancias de pectina con propiedades absorbentes, lípidos que pueden absorber COPS, vitaminas antioxidantes, oligoelementos y otras sustancias biológicamente activas que probablemente forman compuestos con los COPS, previniendo la absorción en el tubo digestivo y posteriormente se eliminan del cuerpo, pero esto requiere estudios de muestras de heces
para COPS antes y después del tratamiento. Y por otro lado, no podemos excluir una posible descomposición de los COPS en el tubo digestivo. Y esta cuestión requiere estudios experimentales más detallados. Entonces, los agentes terapéuticos obtenidos de plantas medicinales, incluyendo plantas y frutos endémicos, así como el tinte de la Rhodiola rosea, son efectivas en la neutralización y eliminación de COPS del tubo digestivo, pero se necesitan más estudios experimentales específicos en un número de pacientes superior. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Como habéis dicho vosotros, los primeros resultados son interesantes y alentadores, pero todavía hay que hacer muchos estudios. ¿Recibís financiación fácilmente o es un problema encontrar financiación para avanzar con la investigación? Dice que todo está relacionado con el dinero, pero para que haya más estudios no han tenido éxito de momento. Muy bien, vamos a hablar de nuestra experiencia a la hora de aplicar resultados de investigación y medicina basada en la evidencia para mejorar la concienciación, lograr cumplimiento con las medidas de seguridad e implementar recomendaciones por parte de la población que vive en las zonas contaminadas por plaguicidas organoclorados. El problema de los plaguicidas organoclorados se encuentra presente en el sur de Kirguistán. Esto está causado por dos terrenos donde están enterrados los plaguicidas que se dejaron ahí desde la era soviética. En total hay 45 emplazamientos para la aviación agrícola con residuos de plaguicidas que están ahí almacenados. Hablaríamos también de 183 almacenes donde se guardaban ahí previamente los plaguicidas y tenemos también unas zonas o focos de la peste y era ahí donde se utilizaban estos PCOs para combatir las pulgas de las mármotas y se utilizaba también para cultivos de distintos vegetales. Vemos aquí la zona de Kirguistán, la zona subrayada es la zona Travella y en la parte del sur que está en amarillo, lo voy a ir marcando, sería la parte sur de Kirguistán. Bueno, no es demasiado preciso, pero más que nada para que se puedan hacer una idea. Estaríamos hablando de 1 millón de hectáreas de cultivos en el sur de Kirguistán. Un 60% de estos plaguicidas se utilizaban durante la era soviética para cultivos industriales de tabaco y algodón. Se utilizaban los plaguicidas para obtener mejores resultados. Como se trata de zonas de cultivo, ahora mismo la gente lo utiliza también para cultivar melones y otras hortalizas, frutas y otras especies. Aquí podemos ver cuál es el estado de este lugar de almacenamiento. A pesar de que se utilizó hace más de 35 años, todavía sigue habiendo residuos en el entorno. Aquí vemos el estado de este lugar de almacenamiento. El problema de mantener la salud de la población que vive cerca de estos lugares tiene que ser algo prioritario. Vemos en la parte de detrás los distintos cultivos, pues por ejemplo, para el maíz. Vemos que hay una falta de conocimiento y concienciación por parte de la población, porque no saben dónde están esos pesticidas organoclorados y tampoco conocen cuál es el impacto de estos contaminantes. En este caso, vemos que la parte que estoy subrayando aquí serían los plaguicidas. Y por supuesto, no se tienen que almacenar de este modo. Esta foto es una foto que
Está presente en Internet y en muchísimos abstracts. Vemos aquí ese almacenamiento de plaguicidas y están ahí los niños jugando. No hay ningún tipo de control. Todo esto se debe a la falta de concienciación por parte de la población. Vemos aquí que también están las vacas alimentándose y al igual que vimos en la charla previa de Italia, vemos que al final las vacas se acaban envenenando porque beben el agua de los ríos y en este caso vemos lo mismo. Hubo lluvias y los pesticidas fueron saliendo de la superficie y luego las vacas acababan comiéndose esos pesticidas. En el año 2010 había un contenido de 0,013 por kilo. Después, en el caso de HCH, 0,005. Entonces, vemos que hubo un total de 32 personas envenenadas que habían comido carne e hígado debido a estas concentraciones. Como podrán ver, vemos que la población local cultiva algodón, maíz y que acaba, bueno, pues en las zonas muy cercanas a donde se encuentran estos plaguicidas. Vemos ahora el estado de la zona y en estos bidones nos damos cuenta de que están tirados en el terreno y que había gente local que estaba viendo qué había dentro y por lo tanto acabaron sacándolos del almacenamiento de plaguicidas y no sabían qué es lo que contenían esos bidones. En este caso vemos que muy cerca de la pista aérea, que es donde se administraban esos plaguicidas, vemos que hay unos edificios, hay unas casas. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé si tengo que ir yendo más rápido. Le quedan 7 minutos. Vale, gracias. Para aumentar la concienciación y la disciplina de la población que vive en estos lugares, el Instituto de Problemas Médicos, que es la rama sur de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Kirguistán, formó un grupo de toxicólogos, químicos, microbiólogos, radiólogos, ecologistas, epidemiólogos y otros especialistas para desarrollar métodos aceptables, sencillos, algo que fuera fácil de implementar y que estuviera basado en la ciencia, junto con recomendaciones para encontrar medicina basada en la evidencia para la población local. El grupo estudió los efectos de los pesticidas organoclorados en la leche materna, en la sangre, orina, feces, semen, pelo, uñas, órganos, tejidos y en el entorno. Examinaron los efectos en las mujeres y en los recién nacidos y niños, tal y como se comentaba en la presentación anterior. Se llevaron a cabo examinaciones simultáneas por parte de obstetras, ginecólogos, neonatólogos, neuropatólogos, cardiólogos, endocrinólogos y el resto de especialidades. Y los datos que se obtuvieron se introdujeron en una hoja Excel. Los especialistas de laboratorio recopilaron muestras humanas y medioambientales para investigación en el laboratorio y estudiaron la presencia de factores activos y la incidencia de enfermedad en la población en función de las cargas de plaguicidas y otros factores medioambientales. Los especialistas clínicos llevaron a cabo una examinación preventiva. El grupo 3 incluía 17 mujeres que viven en la región de Araban, que es la región donde se cultivaba anteriormente el algodón. Está en la zona sur. Ahí la población cultivaba algodón y estaban implicados en el cultivo de hortalizas, melones, etcétera, porque hay un mejor clima en esta zona.
Después, el grupo 4 incluía 24 mujeres que vivían en la zona donde se cultivaba el algodón, en el pueblo de Burgundy, distrito Noken. En el subgrupo A había 9 mujeres que vivían en el pueblo de Uruzar, es decir, a 1 o 2 kilómetros del aeropuerto agrícola sin pavimentar, y que funcionó hasta el año 1985. Después acabó convirtiéndose a un campo arable donde se cultivó el algodón hasta 1994. Ahí la superficie tiene pendientes y por lo tanto el suelo y los pesticidas organoclorados acaban trasladándose con la irrigación y con las lluvias. Después el subgrupo B incluía 24 mujeres que viven en pueblos ubicados a unos 4 o 6 kilómetros de la zona. En este estudio se encontraron los siguientes tipos de PCOs. En la leche materna vimos alfa HCH, también beta y gamma. Por lo tanto, el porcentaje más alto era 100% y vimos que el grado de contaminación se encontró en el grupo 5, subgrupo A, las mujeres que viven en el pueblo Sacaldi, cerca del aeropuerto agrícola que había habido anteriormente. Y es la foto que hemos visto de esa gente que estaba al lado de esa zona, que estaba en el terreno. Vemos que en el subgrupo B había un 5,8% y ahí la distancia era de 6 a 7 kilómetros de ese lugar donde había habido focos de peste y donde producían sus propios alimentos en los huertos. Vemos que estos datos nos muestran que, a pesar de que hayan pasado 30 años, esos contaminantes siguen presentes. Hemos llevado a cabo seminarios, webinarios, reuniones, conservaciones y estamos utilizando los resultados de la investigación científica, los datos también diagnosticados por los especialistas médicos y los test laboratorios. También hemos preparado recomendaciones para la población local, las autoridades, los agrónomos, medioambientalistas, trabajadores médicos y distintos miembros de ONGs y activistas. Sin embargo, basándonos en los resultados del estudio, podemos hacer las siguientes recomendaciones para la población que vive en esta zona. Hay que prohibir a los agricultores que cultiven frutas, hortalizas, verduras y que los animales no estén pastando, al menos en una distancia de 4 a 5 kilómetros de la zona contaminada. Recordemos que esta zona sería donde estaba el antiguo aeropuerto y esos lugares de almacenamiento. Por otro lado, la Agencia de Protección Medioambiental y los agrónomos locales tienen que llevar a cabo una remediación del suelo a través de la plantación de árboles, entre otros. Para los médicos, la población que vive cerca de esas zonas contaminadas tiene que clasificarse como grupo de riesgo. Y para las mujeres a las que se les examinó su leche materna, pues tendrían que tomar las medidas preventivas adecuadas. En lo que respecta al aspecto científico, sería necesario estudiar las acciones de los pesticidas organoclorados en el cuerpo humano, que penetran a través del tracto gastrointestinal, y tener en cuenta la naturaleza de la dieta y el estilo de vida de la población local. Tenemos que ver qué tipo de frutas y hortalizas utilizan para sus dietas, cómo lavan sus platos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los platos que comen más? ¿Utilizan Son todos estos aspectos los que tenemos que tener en cuenta. En los seminarios citamos ejemplos específicos. Pues, por ejemplo, la enfermedad que tienes tú y la de tu hijo se debe a pesticidas organoclorados y esto proviene de la leche de la vaca, de la carne o de distintos productos lácteos. Por eso, para mantener la salud, tienes que seguir las siguientes recomendaciones. Esto es lo que decimos a la población. Pues, por ejemplo, tenéis que plantar árboles, tenéis que
hacer que los animales pasten lejos de esos lugares contaminados, y hemos visto que ha habido buenos resultados porque la población local ha empezado a cumplir y a seguir nuestras recomendaciones. Aquí vemos la difusión que se hizo a la población local. Había un debate, una explicación, y se explicaba todo esto a las personas más respetadas, que en esta zona se denominan Axacals, que son como las generaciones más antiguas en la sociedad. Son personas que tienen mucha autoridad y se llegó a la conclusión de que la persona les escucharía, de que la población les escucharía. Aquí se reunían los médicos con las mujeres, en esta foto que hemos visto. Y en conclusión, para poder mejorar y aumentar la concienciación y cumplir con las medidas de seguridad, es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo para así poder determinar el grado de peligro para la salud. Por eso sería necesario utilizar la leche materna como un biomarcador y llevar a cabo una examinación preventiva de la población. Además, se pueden utilizar ejemplos específicos, brindar a la población local los resultados de los estudios y recomendaciones, y implementar medidas para eliminar esta contaminación siguiendo la Convención de Estocolmo. Y para aumentar la eficacia de los seminarios, es necesario reunirnos con la población y aumentar la concienciación. Para ello, habría que hacer un estudio exhaustivo de la zona, examinar a la población local, utilizando nuestros propios métodos con elementos de medicina basada en evidencia. Esto es todo. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues voy a tratar de cerrar una sesión en la que hemos tenido presentaciones muy diversas. En las últimas 2 presentaciones hemos podido escuchar que hay un legado que muchas veces no es visible solamente en el suelo, sino también en otras zonas, en los cuerpos. Así que verdaderamente se trata de un problema muy grande y tenemos que encontrar soluciones. Me ha gustado mucho la cita de no solamente tenemos que remediar el suelo, sino que también tenemos que pensar en cómo remediar los cuerpos humanos. Así que me parece que hemos escuchado una opción muy interesante, tanto la suya, que pasa por estar a favor de la dieta mediterránea, que por cierto es muy sana. Y hay que añadir también un vaso de vino tinto, ¿eh? Y luego Rahman Beck nos ha hecho una presentación muy interesante para ver qué es lo que pasa en Kirguistán, qué es lo que se puede hacer y las distintas posibilidades de este estudio. Ver también si se podría utilizar a una escala más amplia. Hemos visto también algunas presentaciones que examinan la parte de toxicología y está bastante claro que hay muchas cosas que todavía no están claras. En mi opinión, seguramente tengamos que empezar a dejar de lado esa causa de impacto, causa, etcétera, porque al final todo está relacionado. Vivimos en un mundo en el que hay toda una mezcla, tanto fuera como dentro de nosotros, y tenemos que ver cómo podemos medir todo esto, si podemos utilizar alguna medición para ver el impacto de los químicos y a lo mejor pues alejarnos del método clásico de simplemente medir la toxicidad. Y nuestra primera ponente nos ha recordado lo que decía ayer Mark en el panel de Asia Central. Pensábamos que podíamos ser más listos que la naturaleza y hemos utilizado muchos químicos.
Yo siempre digo que la gente primero tiene que entender lo que hace para luego saber qué es lo que está haciendo. Yo lo que pienso es que no somos más listos que la naturaleza y tenemos que encontrar el equilibrio en la naturaleza. Todo esto pasa por generar muchísima concienciación, lo hemos visto en España, en el caso de Kirguistán. Es muy importante que la gente entienda todas estas interconexiones. Así que tenemos muchísimo trabajo por delante. Y me parece que eso es fantástico porque podemos hacer algo significativo en nuestras vidas. Y me gustaría clausurar esta sesión agradeciéndoles su interés. El interés implica que quieren hacer algo al respecto, así que muy buena suerte con lo que tengan por delante. No sé si nos volveremos a ver o no, porque creo que este es el último foro hasta donde yo sé, pero quizás la vida nos vuelva a juntar en algún momento. Hasta ese momento les deseo todo lo mejor, las mejores energías, creatividad y que haya una gran progresión. Muchísimas gracias y que disfruten de la comida.